Bueno, pues ya que pasaron, vamos a continuar, hermanos. Continuamos con nuestra serie apologética, la batalla por la verdad. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra todos los días? Una guerra espiritual. Estamos en una guerra, no es física, no es con sangre ni carne, nuestra batalla. Así que no es contra los hermanos, no es contra nadie, ¿verdad? Personal, sino que son contra aquellos espíritus malignos, aquellas potestades. Efesios lo pone de la siguiente manera, dice, Efesios 6:12, se lo leo. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades en el mundo invisible. Entonces nuestra batalla no son contra nuestros hermanos, no es con los hijos, no es con el padre, la madre, no es con el vecino o con la comadre, sino que es ¿con quién? Contra el mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí es donde está la verdadera lucha. Por eso la lucha se tiene que vencer orando al Señor. Se tiene que vencer espiritualmente. Vivimos en una guerra, en una batalla espiritual contra principados y potestades del mal. Por eso es que estamos llevando esta serie, la batalla por la verdad. El enemigo quiere venir y traerte mentiras. Y te trae mentiras y el enemigo te ataca por las palabras. Su estrategia principal es el engaño. Así que viene a querer engañar y querer desviarte del propósito de Dios. Por eso es que continuamos con esta batalla, esta guerra por la verdad. Y este sería el tema número 6, le doy el tema. La verdad no se impone, se proclama. La verdad no se impone, se proclama. Yo quiero que veamos que este es un principio fundamental en el creyente, en el cristiano. Jesús no forzó la fe, ¿verdad que no? Gracias, hermano. Jesús no forzó la fe a nadie, sino que más bien Él ofreció, la proclamó, no forzó la fe, sino que Él estuvo dispuesto a darla y a través de su iglesia nos llama a anunciarla. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos llama a anunciar la verdad, pero anunciarla con verdad, anunciarla con amor y con respeto, ¿sí o no? El Señor nos llama a anunciarla bien, con amor, con respeto, dando la libertad al individuo de decidir. No lo forzas a nadie, no forzas tu fe en nadie, sino que le das la verdad, la predicas y le das la libertad al individuo de poder decidir. Buscamos la conversión del corazón, eso es lo que buscamos. No buscamos presionar, no buscamos la coerción, no buscamos la manipulación ni el engaño. No debemos tratar de manipular a los demás a que vengan al Señor. No debemos tratar de presionarlos a que vengan al Señor, sino que simplemente predicar la verdad, anunciar la verdad. Jesús mandó a sus discípulos a proclamar la verdad, no a imponer la verdad, ¿sí o no? Él no dijo, impónganles mi verdad, dijo, prediquen la verdad. La verdad no es a fuerzas. La verdad no se debe forzar a nadie, sino que se debe anunciar, se debe dar a conocer. Eso es lo que debemos hacer con la verdad. La verdad no se necesita imponer, porque cuando se trata de imponer la verdad por presión o por fuerza, hay un refrán mexicano que dice que a fuerzas, ¿qué? Ni los zapatos entran, ¿verdad? Entonces a fuerzas, nada. No se puede a fuerzas. Ahora, ¿se requiere esfuerzo? Sí, se requiere esfuerzo. Se requiere, de hecho, si usted piensa en esto, que a fuerzas ni los zapatos entran, estamos hablando de que cuando vamos a hablar la verdad, debemos dejar que las personas sean las que elijan si seguir la verdad o no, y se entrega la palabra de Dios. Por eso se me hizo bien curioso ese refrán, porque es cierto, tú puedes, por más que quieras imponerle a alguien, puedes imponérselo como lo hizo algún emperador en la antigüedad, que quiso imponer el cristianismo y lo que hizo fue poner el mundanismo en el cristianismo. Y no, eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros prediquemos, que demos la verdad. Ahora, la verdad tiene peso por su propia cuenta, ¿sí o no? No necesitas agregarle nada. Cuando tú dices la verdad tiene su propio peso. Va a llegar al corazón. La mentira no. La mentira no tiene su propio peso. Vas a dar la mentira y la mentira requiere más esfuerzo que la verdad.
Si tú vas a dar una mentira, requiere que andes ahí moviendo más cosas. Por eso Jesús decía que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque la verdad cuando la das, te libera y libera a los demás. Tiene peso por sí sola. La verdad es liberadora. La mentira no. La mentira ata. Eso es lo que hace la mentira. La mentira requiere más esfuerzo. Cuando tú das una mentira, requiere toda una red compleja de mentiras. Cuando tú vas a mentir, das una mentira y dicen por ahí, una mentira te lleva a otra mentira y luego a otra mentira y a otra mentira. Entonces, cuando menos lo piensas, es como el efecto de la bola de nieve, que empezó chiquito y de repente ya se fue yendo y ya está en una mentirota de ese tamaño. Se va haciendo más grande conforme sigue rodando, pero la verdad es consistente. Tú dices la verdad del día de hoy y no tienes que pensar qué fue lo que dijiste para volver a continuar con la mentira. Te pueden volver a preguntar y vuelve a salir la verdad, porque la verdad no cambia con el tiempo, es la misma. Y la verdad es una persona. ¿Y la verdad es quién? Cristo Jesús. Y la verdad no cambia con el tiempo, la verdad sigue siendo la misma. Y cuando tú das la verdad tiene su propio peso. No tienes que andar engañando, no tienes que andar mintiendo, sino que llega la verdad y la persona la recibe y decide. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Se lo leo en esta Reina Valera del 60. Dice así. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Fíjate lo que está diciendo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder que nos habla, no está hablando solamente de un poder de fuerza física, sino le está hablando de la autoridad. Está hablando de la valentía espiritual. ¿Para qué? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. A través del Espíritu Santo el Señor nos da el poder, nos da la autoridad, nos habilita, nos da la valentía para entonces ser buenos y fieles testigos de Dios. El Señor quiere que seamos testigos, quiere que nosotros seamos fieles testigos en todo lugar. Por eso dice aquí, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted mira un testigo en la corte judicial, se dice, el testigo jura decir que la verdad. Y le agregan toda la verdad, no solamente una parte de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Un testigo en una corte judicial tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sin agregarle nada. Ahí está la verdad. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, ustedes me serán mis testigos. Lo único que deben de decir es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Al decir la verdad, el testigo se compromete a que cada respuesta lo que todo, a pesar de lo que la verdad pueda ocasionar, debe de estar comprometido el testigo, ¿sí o no? El testigo no debe de pensar, ¿qué va a pasar si yo digo la verdad? Mejor no la digo. ¿Qué va a pensar el hermanito? ¿Qué va a pensar la hermanita? ¿Qué va a pensar mi familiar? ¿Qué va a pensar? No debe de andar pensando todas esas cosas. El testigo debe decir la verdad. No debe de ocultar nada. Por eso es toda la verdad. Y cuando dice toda la verdad, está diciendo que no basta con no mentir. Porque tú vas a decir, es que no mentí. No basta con no mentir. El testigo no debe omitir. Porque a veces dice, pues no mentí, pero omitiste. No dijiste toda la verdad. Entonces, el testigo, cuando dice toda la verdad, no solamente basta con no mentir, sino que no debe omitir información. Porque si tú omites información relevante,
eso puede hacer cambiar de sentido los hechos, ¿sí o no? Porque omitiste algo y ya cambió todo el sentido. Por eso debe decir toda la verdad. Y cuando decimos nada más que la verdad, el testigo debe limitarse. Ahí ya viene un límite al testigo. El testigo debe limitarse a los hechos que conoce directamente. Debe limitarse a lo que ya conoció, a lo que fue testigo. Entonces, cuando se limita a lo que conoce directamente sin añadir opiniones personales, ni añadir suposiciones o rumores, entonces está diciendo nada más que la verdad. Solamente. Y cuando nosotros vemos la palabra griega para testigos, es una palabra que también se dice un mártir. Este martis, esta palabra griega martis, significa que alguien que da testimonio de algo que ha visto o experimentado. Y el Señor nos dice, y me serán testigos. Pero ¿cómo van a ser testigos? Cuando reciban, ¿quién? Al Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, entonces Él te habilita, te da la fuerza, te da el poder. Y eres testigo de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque dices, yo sentí ese cambio en mi vida. El Espíritu Santo vino sobre mi vida, lo he experimentado y ahora soy un testigo de lo que he experimentado, de lo que he visto del Señor. Y aunque puede implicar también ser un mártir, que es el mártir es aquel que muere por su fe, también puede llevar a eso, porque un mártir en ese significado está diciendo que da testimonio a pesar de que el testimonio lo lleve a la muerte. Eso es un mártir. No se limita en esa cuestión de decir toda la verdad. No dice, no, es que si lo... Mártir, ¿verdad? El mártir es un testigo presencial. Eso es un testigo, un mártir. Alguien que certifica un evento que dice, yo recibí el poder del Espíritu Santo. Y como lo recibí ahora, soy testigo y puedo testificar, porque yo he visto ese poder del Espíritu Santo obrar en mí. ¿Cuántos han visto el poder del Espíritu Santo obrar en ustedes? ¿Han visto? ¿El Señor los ha transformado, los ha cambiado? ¿Son los mismos que eran hace 5 años? No. Podemos ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ya no somos los mismos. Fíjense, la semana pasada vimos que hubo testigos presenciales, que hubo testigos oculares, mortales y espirituales. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y nos quedamos en que el testigo ahora somos ¿quiénes? Nosotros. Ahí nos quedamos. Los testigos ahora somos nosotros. Los primeros testigos no solo hablaban, sino que a menudo estaban dispuestos a morir por la verdad. A menudo ellos estaban dispuestos aunque los llevara a la muerte, decir nada más que la verdad y toda la verdad. ¿Qué hizo los discípulos? Los discípulos anunciaron la verdad. ¿Los mataron por eso? Sí. Muchos de los discípulos murieron muertes terribles, aserrados, crucificados, decapitados. Y tú dices, ¿y cómo pudieron morir así? Si eran discípulos del Señor. Los discípulos, cuando vieron a Jesús ser arrestado, todos huyeron, corrieron durante el arresto de Jesús. Pedro lo siguió, pero lo siguió de lejos. No querían que le dijeran, no, pues tú también vente para acá, ¿verdad? Porque ahí estabas, sino que cuando le decían, tú estabas con... Pedro decía, no, yo no estaba con él, no lo conozco, decía. Si se vuelve a tronar lo dejamos así, acabo me escuchan, ¿verdad? Para que no se... Bueno, los mantiene despiertos también los balazos, ¿verdad? Cuando está durmiendo nomás veo que brincan, ¿eh? Bueno, el Señor nos podemos ver que aunque Pedro lo negó 3 veces,
contra nuestro Señor. Y cuando ellos supieron esto cambió la perspectiva completamente de los discípulos. Vino el Espíritu Santo en ellos y les dio la valentía, ¿sí o no? La valentía para seguir adelante, para morir decapitados, aserrados y crucificados. Y tú dices, wow, ¿murieron de esa forma? Ahora, ¿cuántos aquí han tenido una experiencia directa y personal con Dios? Para decir, no le hace a dónde me lleve, ahí estoy firme, porque lo conozco, porque el Espíritu Santo mora en mí y me ha dicho, tienes el poder, la valentía, te ha dado la fuerza. Fíjate lo que Pablo le decía a la iglesia de los creyentes en Éfeso. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios 1, 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice así: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéremos gloria y alabanza a Dios. Dice este versículo, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente. Dice el 13: y ahora ustedes los gentiles. Entonces él estaba diciendo, los judíos, nosotros, decía el apóstol Pablo, el propósito de Dios fue que nosotros diéramos, que al ser los primeros en confiar en Cristo y se diéramos gloria y alabanza a Dios. Dice el 13, y ahora ustedes los gentiles, aquí nos habla a nosotros, también han oído la verdad. ¿Cuántos han oído la verdad? La hemos escuchado, dice, la buena noticia que Dios los salva. Dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles, ¿a quién? ¿A quién nos dio? ¿Lo tenemos ahí? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo se da el Espíritu Santo al creyente? Cuando creemos en el Señor. Cuando tú dices, Señor, perdóname, yo te recibo ese sacrificio en la cruz por mí, y vienes al Señor, recibes, el Señor te manda el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo. Y dice este versículo 13 al final, dice, además cuando atrás. Entonces, les había prometido al Espíritu Santo y ahora ya se los estaba dando. Si ya lo tienen al Espíritu Santo. El versículo 14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, dice, que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Dice, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y nos habla del Espíritu Santo, que el Señor nos dio cuando venimos a Él, cuando hemos creído en el Señor. Y ese Espíritu Santo en nosotros ahora sirve como prueba tangible. Ahora eres un testigo porque has recibido el Espíritu Santo en tu vida. La verdad entró a tu corazón, cambió toda tu manera de pensar. Tú tenías tus pensamientos por todos lados, andabas haciendo otras cosas que no le agradan a Dios, andabas tras ídolos, andabas tras los hombres, andabas, no sé, por todos lados. Pero cuando vino la palabra y te reveló la verdad, cambiaste tu forma de pensar, transformó tu pensamiento, tu entendimiento. El Espíritu Santo vino a tu vida y tuviste esa prueba tangible de que en verdad Dios existe y que en verdad Dios dice quién es ser y que en verdad Dios te ha dado lo que Él ha prometido, que es el Espíritu Santo, que sirve como esa prueba tangible. Y es la presencia de Dios la que sella. Y ese sello del Espíritu Santo es el que asegura que la persona es salvo, que la persona ha sido salva. Entonces la presencia de Dios sella al creyente y ese sello que es el Espíritu Santo es la que nos asegura, las arras, la que dice, aquí está el adelanto de que eres salvo. Pablo había tenido esa experiencia personal. Pablo ahora le estaba transmitiendo a Timoteo lo que él había recibido. Él había recibido el poder del Espíritu Santo. Y ahora le está transmitiendo a Timoteo esta verdad.
le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, yo sé que pronto te voy a ir a ver, yo sé que pronto voy a estar ahí, pero sin embargo la verdad no puede esperar. Debo de decirte esto. Y le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice lo siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: cuando partías hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. El apóstol Pablo le había hecho una petición a Timoteo. Le había dicho: quédate aquí en Éfeso, se necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser compartida, la verdad necesita ser expuesta. Con la verdad se frena la mentira. No tienes que andar debatiendo a nadie, peleando con nadie, sino que solamente tienes que comunicar la verdad. Y la verdad cae por su propio peso. Tiene su propio peso la verdad y cae en la persona. Así Timoteo también había recibido esa encomienda, esa petición del apóstol Pablo, que frenara a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad, aquellos que andaban enseñando mentiras, engañando, enseñando doctrinas falsas. Y le dice: Timoteo, tú tienes que proclamar la verdad. Tienes que hablar lo que ya has aprendido de parte de mí, lo que has aprendido de parte de tus padres, que también ellos, dice, de parte de tu madre, de tu abuela, que te dieron la palabra. Y le decía: y no falta decir nada más. La verdad cae por su propio peso. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. La verdad es tan obvia, es tan evidente, que no necesita que la expliques. La verdad solamente la proclamas. Y la explicación la da el Espíritu Santo. La revelación la da el Espíritu Santo. La verdad proclamada, la persona la recibe, no necesita explicación, le cae el 20, decimos en Guadalajara. Y cuando le cae el 20, estamos diciendo que recibe, lo entiende y dice: ya lo entendí. No lo entendía anteriormente, pero ahora lo entiendo. Porque la palabra se reveló, se expuso la verdad, y el Espíritu Santo fue el que obró en la persona para revelar la verdad, para poder explicar todos los misterios de Dios. Ahí mismo en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, fue el versículo que estamos usando para llevar esta apología, esta defensa de la fe. Y este versículo 14 le dice así: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Dice el 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y le revela le está revelando a este Timoteo lo siguiente. Le dice: voy a estar ahí, quizás todavía hay dudas en cómo debe de comportarse la iglesia de Cristo. Y le está diciendo: te voy a dar estas instrucciones. Y si tú vas más atrasito en este capítulo 3, le da las instrucciones sobre los diáconos, sobre los que desean ser parte del ministerio, y les está dando instrucciones. En este versículo 14 ya comienza a darles un fundamento. Y le dice: todo lo que has recibido es lo que vas a predicar. Pero también le está diciendo ya en este versículo 16, lo que nosotros llamamos una declaración de fe. ¿Este también? Ok. Bueno, por si se vuelve a cortar, dice que es para el stream, así que ahí está. El versículo 16 le dice lo siguiente: sin duda alguna, el gran misterio, ya lo entendimos esto, el misterio está hablando de revelación de parte del Espíritu Santo, un secreto que había estado escondido antes de Cristo, pero que ahora se ha revelado en Cristo. Dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fíjate lo que está diciendo: vindicado, no solamente es exonerado, sino que está diciendo vindicado. Está diciendo, aunque es libre de culpa, de carga, ha sido exonerado, no solamente es exonerado, sino que ahora es justificado, vindicado. Está diciendo, no solamente es libre de culpa, sino que es declarado inocente. O sea, no solamente justificado en cierta forma de decir, ya es libre o ya ha sido, el pago ha sido hecho, sino que está diciendo, se ha comprobado su inocencia. Eso es vindicado. Y luego dice, fue visto por los ángeles, ya lo vimos, hubo testigos espirituales como mortales.
Y luego agrega esta parte, anunciado a las naciones. Y aquí es donde vamos a basar nuestro mensaje el día de hoy. Anunciado a las naciones. Decimos, los testigos somos nosotros. Y el Señor quiere usarnos a nosotros para llevar su palabra, para ser anunciada a las naciones. Está diciendo en otra versión, predicado a los gentiles. El Señor vino la palabra, ¿y cuántos recibieron la palabra? Amén. Se predicó, la escuchaste, ¿y qué pasó? Pasó algo en tu corazón. Dijiste, esto es verdad. La verdad, dijimos, cae por su propio peso. Y tú dijiste, esto es verdad, yo lo puedo entender. Y seguiste la verdad, dejaste la mentira a un lado. Cuando dice anunciado a las naciones, está diciendo que el mensaje del Evangelio centrado en Jesús no es exclusivo para el pueblo judío. Cuando dice a los gentiles, está diciendo, es para todos, para todas las naciones, es universal, es para todo el que decide creer. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos, porque es universal, es para todo el pueblo. El fundamento es Cristo. Ahora, el mensaje de salvación a través de Jesús no es un secreto para pocos, sino es una verdad que se debe compartir en toda etnia, toda cultura, todo el mundo, porque dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad ha sido proclamada, la hemos recibido y ahora nosotros la llevamos a las naciones. Hay una misión que nosotros tenemos como iglesia aquí en Fresno que no es local solamente, sino que es global. Entonces, cuando nosotros estamos llevando la palabra, estamos recibiéndola aquí y la estamos llevando, nuestra tarea es no quedarnos nada más con la palabra de Dios, sino que es recibirla y compartirla. ¿A quiénes? A todas las personas. El Evangelio de Cristo debe de ser predicado a todos. La misión global, o la misión de la iglesia es global. Unos que están aquí son de diferentes, yo creo que todos, la mayoría son de diferentes países, ¿verdad? Entonces tú empiezas a preguntarle, ¿qué países eres tú? Y te van a decir de qué países vienen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a poner un ejemplo, unos países. ¿De dónde vienes, Víctor? ¿De dónde naciste? Michoacán, México. A ver, hermano, ajá. El Salvador. Fíjate, El Salvador, Michoacán, México, hermanos, Guerrero, México. ¿Y de acá hay alguien más que no sea de México? ¿Todos los demás de México? ¿De aquí de Fresno, California? De Fresno, California. Y fíjense, la misión de la iglesia no es nada más local. La iglesia está compuesta de muchas etnias, muchas culturas. Entonces, pero todos estamos unidos en un mismo sentir. Y en esa unidad, el Señor quiere que llevemos el Evangelio. Él puede llegar más a los que están en Michoacán, porque es de ahí, y quizás en sus redes sociales o con los que convive son muchos de su pueblo, quizás, o de Fresno, acá con este Brian también, ¿verdad? Que tiene sus amigos y que nacieron aquí. Y cada quien tiene un alcance que ya no es solamente local, sino que es global, llega a muchos lugares. Ahora, la misión de la iglesia es global, es llevar el mensaje de Jesucristo, ¿sí o no? Ahora, yo creo que estamos de acuerdo que el Señor nos dice que anunciemos el Evangelio, ¿sí o no? Pero también yo creo que estamos de acuerdo que no nos dice que obliguemos a los demás. También no nos dice presiona a los demás. Tampoco nos dice manipúlalos a los demás a que crean. A eso no nos llama el Señor. Jesús mandó a sus discípulos a proclamar. Mandó a sus discípulos a anunciar la verdad, no a imponerla por la fuerza, como algunas religiones lo hacen, que dicen a fuerza de espada. Ahora, ¿te conviertes? Y pues se convierten, dicen, ¿no? Aunque hay otros que han escuchado la verdad y deciden, no, espada. Hace poco ya las noticias, que no las ponen aquí en las noticias de Estados Unidos, son noticias internacionales, de todos los creyentes que han muerto en África. Y a veces se conoce ciertas partes de África que por la hambruna o por la carencia, la pobreza, pero hay otras partes donde los cristianos están firmes ahí,
Y era tanta la matazón de los cristianos que desde el satélite se podía ver roja las calles. Y tú dices, ¿cómo es posible que desde el satélite se pudiera ver las calles rojas de sangre? De personas que habían dicho, no voy a negar a mi Señor. Y los mataron. Y usted y yo, que estamos en un país libre, para escuchar la palabra, para llevar el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Ellos están dando sus vidas. Y la dieron y murieron, y muchos. Y de hecho están aquellos videos en el internet de aquellos satélites, imágenes satelitales de aquellos lugares, aquellas fosas donde echaban todos los cuerpos, trocadas y trocadas de cuerpos de creyentes, a los que la religión que los viene persiguiendo les decía son infieles. La palabra de Dios no se debe ocultar. La palabra de Dios se debe anunciar. Juan 3:16, conocemos este versículo, sucede durante una conversación, un versículo que todos conocemos y sabemos de memoria, y esto sucede durante una conversación que Jesús tenía con Nicodemo. Nicodemo había venido de noche y le había dicho, quiero saber. Él quería saber, por eso fue de noche también, porque no quería que lo vieran, que venía a Jesús. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, nos amó a todos. Pero cuando tú miras este versículo, se nos olvida mucho los versículos siguientes. El versículo 17, porque la salvación está disponible para todos, para todo aquel que en él cree, ¿sí o no? La salvación, dice, es para todos. Se da la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Está hablando, todos, es para todos, es universal, la verdad es para todos. Para el que decide creer, puede obtener la salvación. La salvación está disponible para todo el que cree, pero está diciendo, tú decides. Ahí está la salvación. Tú decides si la quieres o no. No nos llama a imponerla, no nos llama a castigar a los que no quieren recibir la palabra de Dios tampoco. No nos llama a eso. Él busca nuestra salvación. No busca que ni uno se pierda, ¿verdad? Él quiere que nadie se pierda. De hecho, eso es lo que se nos olvida muchas veces. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sí, el Señor vino para salvarnos, mas no vino para condenarnos. Vino para salvarnos. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él, dice este versículo 17, Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como creyentes debemos recordar siempre que Dios no condena al que no cree. El que no cree ya está condenado. Eso es una diferencia muy grande. Porque luego piensan del Señor como un dictador que decide quién se pierde y quién no. Y el Señor no hace eso. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos crean. Por eso dio su vida, para que todo aquel que en Él cree. Y muchos dicen, no, pero ¿por qué tan cruel? ¿Por qué a unos se salvan y a otros no? ¿Y por qué el Señor decide quién se va al infierno? No, lo que pasa es que tú estabas en un edificio que ya se estaba quemando. Y Jesús fue aquel bombero que decidió entrar al edificio en llamas para salvarte. Y tú eres el que dices, no quiero que me salves. Aquí me quedo. Bueno, pues entonces dice el Salvador, pues yo vine aquí para salvarte. El edificio se está cayendo en llamas. Las personas ya están condenadas. Él vino a salvar las almas. Vino a salvarlos para que no se pierdan, para que no se quemen. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está diciendo, aquí el Señor quiere que tú creas, pero si tú no crees, pues sigues en la condenación en la que ya estabas, porque no has creído de aquel que vino a salvarte. ¿Cuál es esa condenación? Dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que el bombero entró al edificio en llamas para rescatarte. Dice así este versículo, el versículo 19. Y los hombres amaron, ¿qué amaron? Más las tinieblas que la luz,
Dice, porque sus obras eran malas. Dice, no ocupa un Salvador. Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Está diciendo, aquellos que se niegan a acercarse a Dios, lo hacen porque saben que sus vidas inmorales, sus vidas pecadoras, así las quieren vivir. Y si vengo al Señor, va a tener que dejar todo esto. Y no quieren dejar sus pecados, sus rebeldías. No quieren ser reprendidos. Y no vienen a la luz para que la luz no los alumbre. Dice el 21, mas el que practica la verdad, los que hacen lo correcto vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que practica la verdad se acerca a la luz porque quiere conocer más. Quiere que el Señor siga alumbrando y limpiando sus corazones, sus vidas. Y como creyentes, la mejor manera de hacer defensa de la fe, la mejor manera de apología es predicando la verdad, proclamando la verdad, siendo testigos de la verdad. No mediante la coerción o mediante la presión, no mediante la fuerza, sino siendo buenos testigos de la verdad, proclamando la verdad. El Señor muchas veces tuvo que decirle a sus discípulos, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Está diciendo, la respuesta queda en ustedes. El que tenga oídos para oír, oiga. El mensaje ha sido proclamado, la palabra de Dios ha sido dada. El que tenga oídos, el que tenga el deseo de escuchar, el que tenga el deseo de saber, dice, oiga. La gente tiene la capacidad de escuchar, ¿sí o no? La tiene. Ellos deciden qué escuchar. Tiene la capacidad de entender la verdad, la tiene también. Puede entender la verdad sin necesidad de manipulaciones. Tú traigas la verdad, ellos la pueden entender, la pueden captar, pero cada uno será responsable de cómo va a responder a Dios. Tú das la verdad y la responsabilidad se transfiere de ti a la persona que escuchó la verdad. Por eso cuando la verdad es predicada, la responsabilidad cambia, ya no es mi responsabilidad, porque como decía el apóstol Pablo, ya no les oculté nada, se les dio el evangelio completo. Y cuando tú das el evangelio completo, la responsabilidad se transfiere a las personas. Tú decides cómo responder y qué hacer con lo que la verdad que se ha sido dicha. Eso es lo que da libertad. Porque cuando una vez que tú das la verdad, tú dices, gloria a Dios, que ahí está la verdad, se ha dado. Y cada uno decide cómo responder a Dios. ¿Hay libertad de elección, sí o no? La hay. No hay necesidad de imponer las verdades. Cuando tú miras y das la verdad lleva sus propias consecuencias. Cada acción que tú hagas después de haber escuchado la verdad traerá consecuencias a tu vida. Ahora, algunas las puedes mirar instantáneamente, otras las vas a ver con el tiempo. Porque la verdad tiende a revelarse, nunca se oculta. La verdad dice que siempre saldrá a la luz. Dicen por ahí, la verdad prevalece y la verdad vence. Siempre vencerá. Sin necesidad de intervención externa. No tienes que intervenir para nada, solamente di la verdad y deja que la verdad caiga por su propio peso en las personas. Y vamos a ver 2 puntos para terminar. En la defensa de la fe, todo creyente, número 1, en la defensa de la fe, todo creyente, número 1, debe conocer que la verdad tiene fuerza propia. En la defensa de la fe, todo creyente debe de conocer, número 1, que la verdad tiene fuerza propia. No necesitas imponer, no necesitas llevarla con violencia tampoco, no necesitas manipulación para que sea aceptada. Y ejemplos bíblicos hay muchos. Vamos a poner nomás algunos. Felipe y el etíope. ¿La verdad fue expuesta, sí o no? Sí. El etíope venía en su carro. Felipe recibe de parte del Señor que vaya y se acerque a ese carro. Se acerca, escucha que está leyendo la palabra, mas no la entendía. Entonces le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice aquel hombre etíope. El etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
Dice, pues pásate, le dice, ¿verdad? Ven, súbete, enséñame. Y Felipe empieza desde ese versículo de Isaías, toda la historia hasta que llega Jesús y lo que Jesús hizo. La verdad se dio, fue testigo, fiel. No le ocultó nada. Dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y cuando fue testigo fiel, ¿qué pasó con el etíope? Dijo, lo vamos a leer, Hechos capítulo 8, versículo 36. Hechos 8:36. Dice así. Hechos 8:36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió, dice, y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La convicción vino a su vida. La verdad fue expuesta. El etíope la comprendió, la recibió en su corazón y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Podemos ver, la verdad fue predicada. El testigo fue fiel. Estuvo fiel al Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió. Felipe no estuvo diciendo no al Espíritu Santo, sino que dijo sí. Cuando el Espíritu le decía, él fue obediente, obró conforme a lo que el Espíritu le decía. Y cuando llegó a este etíope, ¿qué pasó? Les puso la verdad. Y la verdad cae por su propio peso. Sin coerción, sin presión, sin manipulación. Ahí estaba la verdad. ¿Y qué dijo? Dijo, ¿qué impide? Yo quiero. Nada te impide. Dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y inmediatamente esa persona dio el paso de fe. Dio el paso de obediencia y se bautizó. Hay otro discurso que usted mira, el discurso del apóstol Pedro, nomás para nombrar algunos ejemplos. En Hechos 2, versículo 14, Pedro en su primer discurso empezó a predicar la palabra de Dios y dijo la verdad. No escondió nada. De hecho, en este Hechos capítulo 2, versículo 14 dice así. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Se levantó, se puso de pie, alzó la voz, habló a todos y les dijo, oíd mis palabras. Y dice el 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pasemos un poquito más adelante, lo puedes leer después todo completo. 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo llevó así magistralmente por toda la palabra. Y las personas estaban escuchando. Y podemos ver a Pedro diciéndoles, Dios le ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que ustedes crucificaron. Y dice el 37, al oír esto, al oír la declaración de Pedro, que les declaró toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando oyeron a este testigo que había visto lo que el Señor había hecho, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Esta palabra compungir está hablando de que su corazón fue penetrado. Habla de una perforación en el corazón. ¿Te imaginas? Al escuchar la verdad cae por su propio peso. ¿Y qué pasa? Penetró el corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta es individual y es de cada quien. No se impone la verdad, sino se predica la verdad. La verdad se debe de anunciar, proclamar, se debe de predicar. La verdad no se defiende con espada. Pedro lo había entendido muy bien,
quiso defender al Señor Jesús con espada. ¿Se acuerda del pasado de Pedro? Pedro había estado con el Señor 3 años de ministerio con Jesús, día y noche estando con Él, y cuando llega la hora de defender a Jesús, saca la espada y le da, fíjate, Juan 18, versículo 10, dice lo siguiente, Juan 18, versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, hasta nos da hasta el nombre. Dice, por si no sabías, es Malco. No le pongas así a tu hijo para que no le vuele en un oído. Malco. Y dice el 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjate lo que estaba pasando aquí. Pedro aún no había entendido muy bien. Pensaba que la defensa de la fe era capa y espada. Y empezó a sacar la espada y pensó que así era la cosa. Los discípulos no lo entendían muy bien aún también. Si ustedes recuerdan, ellos pensaban que, estaban llegando a pensar que era por la fuerza, por la presión, que cuando llegaron con aquellos samaritanos y pedían un espacio para Jesús y no se lo dejaron o no se los dieron, se enojaron. ¿Y qué dijeron? ¿Oramos para que descienda fuego y los calcine? Ellos tampoco habían aprendido aún, los discípulos, que no es por fuerza, no es por presión, no es castigando a los que no, sino que es que la respuesta viene a la verdad. La verdad debe de ser proclamada. En Lucas 9:54, se lo leo, Lucas 9:54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Te imaginas cuántas veces tú no has ido con una persona que sabes que necesita de la palabra de Dios? Que sabes que necesita la libertad que solamente Dios puede dar, y le hablas de la palabra de Dios y la expones, aquí está la verdad. Y de repente dice, no quiero esa verdad. Y tú dices, pero oyes, mira, no quiero. Y no me vuelvas a hablar más de eso. Y algunos dicen, pues que el Señor te descienda ahí y te consuma, ¿verdad? Y que descienda su furor sobre tu vida. No han entendido muy bien que no es así. La verdad cae por su propio peso y la semilla se da. Tú plantas la semilla y si la persona la rechazó, ese es su problema. Tú le das la semilla de la palabra de Dios y si la persona ya no quiere escuchar, también es su problema. 55 dice, entonces volviéndose él, hablando de Jesús, los reprendió, los amonestó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Tú quieres que se pierdan ya y los quieres calcinar, le decía a los discípulos. Dice, pero yo no vine aquí para eso, yo vine para salvarlos, no para que se cocinen. Vine para salvarlos, no para que se pierdan. Y dice, simplemente se fueron a otra aldea. Jesús les tuvo que enseñar que no es por fuerza. La fe, que a menudo se define como la convicción de lo que no se ve, aquí lo podemos ver, que esa fe es una convicción firme de quién es Jesús, de la obra que el Señor ha hecho. Por eso cuando tú predicas, la fe es la que convence. Tú traes la palabra de Dios, que es la prueba, los testigos visibles, oculares que estuvieron ahí, se las entregas las pruebas, le dices, aquí están todas las pruebas, mira, en el libro de Juan, en el libro de Marcos, en los evangelios, ahí están, y les das todas las pruebas, dices, ahí está, ¿qué más pruebas quieres? Aparte, aquí está una prueba viviente en mí. ¿Ves el cambio en mi vida? Ahora también tienen que ver el cambio en tu vida, porque si no lo miran, pues entonces... Felipe, en Juan 14:8, lo puede leer después, Juan 14:8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjate lo que decía Felipe.
Dijimos que la fe a menudo se define como la convicción de lo que no se puede ver. Felipe decía, muéstranos, déjanos ver. Felipe inicialmente quería ver para creer plenamente. Decía, si veo, entonces pues ya, muéstranos al Padre, ya, eso es todo. Jesús le responde, al verme a mí, ya han visto al Padre. Enfocando la verdad en la relación, en la palabra. Lo estaba enfocando más que en una manifestación física espectacular de Dios. O sea, ya tienes la palabra, se ha sido revelada. Tienes que enfocarte en esta relación que ahora tienes conmigo. Me has visto a mí, has visto al Padre. Tomás, aquel discípulo que representa la necesidad de ver para creer, también tiene una enseñanza. El Señor le decía a Tomás, dichosos los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron. Como creyentes debemos entender que la verdad, la palabra, tiene un poder intrínseco, propio, tiene su propia fuerza. Esa propia fuerza que tiene se valida mediante la confianza, mediante la fe, las pruebas que se nos han dado a nosotros a través de la palabra. Tenemos la palabra de Dios y tú la tienes ahí ahorita contigo, tienes la palabra de Dios y tú has puesto tu confianza en la palabra de Dios, tú tienes tu fe en esas pruebas que tienes en la mano y no mediante la comprobación sensorial, ver o tocar, sino que tienes ahí el testigo, el testamento, lo que sucedió y has puesto tu fe, no necesidad de sentir o ver con tus ojos. Ese es el paso de la evidencia física sensorial. Tomás quería sentir, Felipe quería ver, pero el Señor dijo, bienaventurados, dichosos son los que sin ver creyeron, los que tomaron la palabra de Dios, la recibieron como testimonio fiel y dijeron, creo el testimonio, y tuvieron fe. Hebreos 11 lo puede leer después totalmente, es aquel libro que nos llama de los héroes de la fe, y podemos ver que por la fe, porque estaban convencidos, y como estaban convencidos, actuaban. Tú no vas a poder actuar hasta que estés plenamente convencido, porque si no estás convencido, entonces vas a quedarte ahí todavía sin poder actuar, porque solamente actúa el que está completamente convencido. Aquel es el que puede llevar y ser un testigo fiel. Sin estar completamente convencido, entonces, ¿cómo vas a poder ser testigo fiel? Cuando tienes fe, como lo tenían los héroes de la fe, ellos dejaban a un lado toda la comodidad, dejaban a un lado todo aquello que iba en contra de la palabra y se enfocaban. Lo puedes leer con Abraham, eso fue lo que hizo, Moisés. Hay libertad de elección, no hay necesidad de imponer las verdades. Las verdades tienden a revelarse por sí solas cuando das la verdad. Dijimos, número 1, debe conocer que la verdad tiene fuerza propia. Número 2, para terminar, el Evangelio no es un sistema de control. El Evangelio no es un sistema de control. No es un sistema que forzamos a otros, sino es una realidad objetiva. No subjetiva, no depende del sujeto, depende del objeto. De ahí es donde depende, de Jesús. Entonces nosotros traemos la verdad objetiva, Jesús, el camino, la verdad y la vida, y la presentamos. Y cuando la anunciamos, dejamos que el Espíritu Santo sea el que ilumine las conciencias de las personas. Nosotros traemos la verdad y el Espíritu Santo empieza a iluminar la conciencia. Traemos una invitación a la fe. Decimos, mira, esto es lo que es Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, y le decimos, y es para tu salvación. Ahora, no es una imposición, sino que es el poder de Dios el que transforma, el que convence. Nosotros traemos el mensaje de las buenas nuevas y no lo imponemos. Piénsalo así, somos heraldos, ¿sí o no? ¿El heraldo qué hace? Si tú miras en la antigüedad, el heraldo se enviaba con la carta del rey,
El rey ponía un decreto, lo hacía, llenaba la carta, le ponía su sello de rey y se lo daba al heraldo y le decía, ve y anúncialo. No había redes sociales, no había los noticieros que usted mira en la televisión el día de hoy, ¿verdad? No había nada de eso. Entonces, ¿cómo se tenía que llevar el mensaje? Por el medio de un mensajero, un heraldo. Y cuando llegaba el heraldo a la plaza de la ciudad, se ponía de pie, tocaban la trompeta y el heraldo se ponía de pie, sacaba aquel pergamino y empezaba a declarar lo que se le había dicho que declarara. Él no se ponía a debatir con las personas. ¿Qué piensan lo que dijo el rey? No se ponía a querer imponer lo que había dicho el rey. La fuerza venía o la verdad venía impuesta ya en la palabra. Venía aquella carta con poder, porque venía con el sello del rey. Y el heraldo se paraba y anunciaba y proclamaba la verdad, sin importar quién estaba, sin importar qué le fueran a decir, cómo se fueran a sentir. Él decía, tengo que proclamar la verdad. Y proclamaba la verdad, y la verdad cae por su propio peso. Somos heraldos del Evangelio. Proclamamos las verdades de Dios, no imponemos las verdades de Dios. Y si nosotros entendemos esto bien, cuando tú estés predicando la palabra, eso te hace libre de sentirte fracasado porque no respondieron, te hace libre de caer en el desánimo porque no han respondido, o porque te han hecho a un lado, o porque lo que sea. Te hace libre de todo eso porque tú dices, soy un heraldo y solamente llevo el mensaje, la respuesta es de cada quien. Y si las personas la recibe o no la recibe, tú dices, yo hice mi tarea, mi trabajo. Hacemos una invitación a las personas y se la damos ahí. Ahí está la invitación. ¿La recibes o no? Amén. Vamos a terminar con eso. Le invito a que se ponga de pie. Y el Señor el día de hoy nos llama a ser buenos testigos fieles de su palabra, que no tratemos de convencer a nadie, el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros no tratemos de imponer a nadie nada, que el Señor sea el que por su propia palabra y a través de su Espíritu Santo sea el que llame, el que dirija la vida de las personas. La acción es del Espíritu Santo, amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar unos momentos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque una vez más tu palabra, Señor, ha sido proclamada y nosotros podemos ver, Señor, cómo tú has obrado en nosotros. Somos testigos, Señor, de tu poder, del poder del Evangelio en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo especial para nosotros, Señor. No quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tú quieres usarnos a nosotros para ser esos testigos fieles. Señor, habla a nuestro corazón en esta tarde. Que no salgamos de aquí iguales a como entramos, sino que salgamos transformados por tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder llevar, para saber cómo andar, Señor, cómo dirigirnos a los demás. Danos, Señor. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Dile al Señor, Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Y dame, Señor, dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Dile a Cristo, Cristo, sabiduría de Dios,
Anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Y dame, Señor, dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar, Señor, y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Danos de tu sabiduría, Señor. Queremos conocerte cada día más y más. Hacer tu voluntad, Señor. Cristo, sabiduría de Dios. Anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte, Señor, con pasión. Ese es mi corazón, Señor, mi anhelo. Dile, dame un corazón, Señor. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti, Señor, te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestros hechos, con nuestras vidas. Danos, Señor, de tu sabiduría cada día más y más, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. 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 ¿Cuántos quieren de la sabiduría de Dios? Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan un bendecido día en el Señor. Disfrute el frillito mientras dura.